Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Un nuevo y contundente triunfo acaba de obtener en Naciones Unidas este 28 de octubre la resolución cubana contra el bloqueo. El mundo ha vuelto a decir no al bloqueo norteamericano contra nuestro país, y de ese importante acontecimiento, de sus principales incidencias, de los discursos y los análisis y la repercusión que ha tenido este acontecimiento, estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, que también, por supuesto, está recordando que hace 55 años desapareció físicamente el comandante Camilo Cienfuegos. Me acompañan hoy en nuestro programa el compañero Pedro Luis Pedroso Cuesta, subdirector general de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el colega Lázaro Barredo, periodista de la revista Bohemia y analista de temas internacionales. Con ellos estaremos acompañándolos durante la próxima hora y media en este acercamiento desde nuestra mesa redonda a lo que aconteció hoy en la sede de Naciones Unidas. Bueno, un acontecimiento que se viene repitiendo desde 1992. Una historia que sin duda, disculpen, nos lleva a comenzar el análisis mirando precisamente a lo que ha sido desde 1992 este ejercicio en Naciones Unidas, Pedroso. Esta nueva victoria, ¿cómo refleja el propio devenir que ha tenido la discusión del tema del bloqueo en Naciones Unidas? Sí, gracias, Randy. Buenas tardes, y buenas tardes también para los amigos televidentes. Yo creo que un día como hoy es efectivamente sumamente pertinente hacer una evaluación, un recuento histórico de cómo ha transcurrido esta votación en 23 años de presentación de la resolución cubana en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habría que recordar que esta resolución, cuando se presentó por primera vez en el año 1992, fue votada con el voto a favor de solo 59 países. Es decir, en aquel entonces era una resolución muy circunscrita todavía en el sur, una resolución que todavía no llegaba a expresar, digamos, un respaldo verdaderamente universal como lo tiene hoy. A modo de ejemplo, pudiéramos recordar que en aquel entonces era una resolución que concentraba una mayoría de votos africanos. Muy pocos países desarrollados votaban a favor de esa resolución. Te puedo recordar solo España, Malta, Nueva Zelanda y Canadá, entre los países desarrollados, comenzaron votando a favor de la resolución. La Unión Europea viene a votar como conjunto, como unión, en el año 94, y eso viene a marcar, digamos, un hito, un salto en la historia de esta resolución. Habría que recordar que fue justamente el año 94 uno de los años más difíciles del periodo especial. Es el primer año donde esta resolución logra rebasar los 100 votos, obtuvo 101, o sea, ya se va ensanchando la base de apoyo universal. Hace 20 años ya. Hace 20 años ya. Desde luego, en el transcurso de todos esos años, la presentación de esta resolución fue adquiriendo una preponderancia mucho mayor, una visibilidad y también un respaldo mucho más acentuados entre los Estados miembros. Yo diría que, digamos, que el año 2006 ejemplificó otro momento importante en la votación de la resolución cubana, donde ya se había alcanzado un apoyo básicamente universal. El año anterior habían votado 182 países a favor, pero en el año 2006 se pretende, como tú recordarás, introducir una enmienda para desnaturalizar la esencia del proyecto de resolución de Cuba. Es el único año donde han ocurrido dos votaciones en relación con el mismo tema. La votación sobre la enmienda, o sea, a partir de una moción de no acción presentada por Cuba, que fue el primer reto, una votación ganada por Cuba, y después la votación sobre el fondo de la resolución. Digamos que es también
un momento muy importante y que decía mucho de dónde estaba ya la comunidad internacional en relación con este tema. O sea, no valían los subterfugios, no valían las maniobras, no valían los engaños para tratar de confundir a la comunidad internacional. Ya desde entonces la comunidad internacional no se dejó confundir. Otro hito importante en la historia de las votaciones en Naciones Unidas, yo te diría que fue el propio año 2010. En el 2010, por primera vez, ya el debate sobre la resolución se va a la sesión vespertina. O sea, es reflejo de la necesidad que siente una mayor cantidad de Estados miembros de hacerse sentir, de dejar claramente expresada su posición en el contexto de la Asamblea General. También en el año 2010 comienza a acentuarse, Randy, una tendencia que continúa hasta hoy de incrementar la discusión, la presentación, las intervenciones por parte de grupos regionales o grupos de concertación, como son el Grupo de los 77, el Movimiento de los Países No Alineados, CARICOM, el propio Grupo Africano. O sea, hasta ese año, indistintamente, el Grupo de los 77 se había pronunciado, el Movimiento de Países No Alineados, el propio CARICOM, pero te repito, de manera indistinta. O sea, es a partir del 2010 en que ya de manera clara, tácita, hay un conjunto de grupos regionales que deciden dejar plasmada su voz y su consenso en relación con esta resolución en el debate de la Asamblea General. A partir del año 2012 ya se incorpora la CELAC a este debate, lo cual también es muy significativo porque expresa el consenso de toda la región de América Latina y el Caribe. Y otro momento importante, digamos, para marcar, digamos, los hitos fundamentales en este proceso, es que a partir del año 2012 y hasta hoy, es decir, durante 4 años, consecutivos, vamos a tener una amplia presencia de grupos regionales y se va a alcanzar la mayor votación registrada hasta el momento, que son 188 votos a favor de la resolución. Como que es la misma votación que se alcanzó en el día de hoy. Lo conoce, que es la misma votación que se alcanzó el día de hoy. Tendría que añadirte además que en la historia de esta resolución Estados Unidos no ha logrado alcanzar más de 4 votos en contra de esta resolución. Yo creo también que eso es un dato importante a manera de recordatorio, porque dice mucho de el aislamiento en que se ha encontrado la política de los Estados Unidos en el plano multilateral, incluso desde el propio comienzo de esta resolución. Y creo que en paralelo a lo que acontece en Naciones Unidas, habría que recordar que hay un consenso también multilateral fuera del ámbito de Naciones Unidas que ha ido en crecimiento. O sea, hay que recordar que pronunciamientos muy importantes en relación con la política de bloqueo se adoptaron en todos estos años en una serie de foros multilaterales importantes, como pueden ser las cumbres iberoamericanas, como son también las cumbres Unión Europea América Latina, como han sido las cumbres de la Asociación de Estados del Caribe, como han sido también las cumbres de la Unidad Africana, que por los últimos 3 años han adoptado resoluciones específicas demandando el fin del bloqueo. Y creo que no debería terminar, para responder a tu pregunta, sin decir que en paralelo con todo este proceso en el marco de las Naciones Unidas, también a lo interno de los Estados Unidos, esto es una política que se ha quedado cada vez sin respaldo. Hoy no se puede decir que existe un consenso en los principales sectores domésticos de los Estados Unidos en relación con la política del bloqueo. Todo lo contrario. Hoy lo que se está es verificando un consenso en que esta política es una política fallida, es obsoleta y que debe ser modificada. Son momentos históricos de estas votaciones durante 23 años contra el bloqueo en Naciones Unidas y que hoy han tenido esta expresión fundamental, discúlpenme la voz,
que hoy han tenido una expresión fundamental en este nuevo ejercicio donde 188 naciones del mundo se expresaron claramente en contra de la política genocida que es el bloqueo. Nosotros tendremos a lo largo de este programa pues algunos fragmentos de las diversas 25 intervenciones se dieron en la jornada de hoy. Tendremos también pues contactos telefónicos internacionales para poder palpar de cerca la repercusión que ha tenido este acontecimiento. Intentaremos contacto también con nuestra representación en Naciones Unidas para conocer más de cerca la repercusión que ha tenido allí en la propia sede de la organización y la manera en que las delegaciones de otros países recibieron esta contundente derrota al bloqueo y esta victoria del pueblo cubano nuevamente en Naciones Unidas. Les propongo ahora escuchar las palabras que pronunciara durante el debate de este punto en la Asamblea General de Naciones Unidas nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien reflejó, por supuesto, allí la posición de Cuba ante esta política y también expresó, reafirmó la convicción de Cuba de que se puede conversar respetuosamente con Estados Unidos bajo el respeto a nuestros principios y también en un plano de igualdad con ese país. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, señores delegados, la Asamblea General de las Naciones Unidas considera hoy por 23ª ocasión este tema tan importante para la comunidad internacional porque atañe al derecho internacional que protege a los estados grandes y pequeños, ricos y pobres, y es la garantía de la independencia de todos, así como al ejercicio de la soberanía nacional, que es la base de la igualdad soberana. También tiene una relación directa con el disfrute de los derechos humanos por todas las personas y por todos los pueblos. Este asunto concierne a la libertad de comercio y navegación que protege los intereses de los estados, las compañías y los ciudadanos. Sin embargo, nos reunimos en una coyuntura internacional muy peculiar, caracterizada por graves amenazas a la paz y seguridad internacionales, guerras atroces y actos terroristas de extraordinaria crueldad, por el peligro que significa la existencia de enormes arsenales nucleares, por los insólitos gastos en armamentos inútiles para resolver ninguno de los grandes problemas de la población mundial que rápidamente se acerca a los 8.000 millones. Es un momento crucial en el impacto del cambio climático que, entre otras circunstancias catastróficas, puede provocar inéditas hambrunas, pobreza extrema generalizada en regiones enteras y masivas oleadas migratorias. Vivimos en una época marcada por la crisis global sistémica y la superposición de sus componentes económico, alimentario, energético e hídrico. Junto a la pobreza, que cobra más vidas que la guerra, aumenta el riesgo de graves enfermedades como la del ébola, que si no se detiene y resuelve en las hermanas naciones afectadas de África Occidental, con la cooperación urgente y eficaz de todos, podría convertirse en una de las peores pandemias de la historia. Como declaró recientemente el presidente Raúl Castro Ruz, cito, ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso indispensable de todas las naciones del mundo, según las posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse cualquier politización de este grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. Fin de la cita. Se trata de un conjunto sin precedentes de problemas nuevos y viejos que tienden a hacer insostenible la vida humana.
Ninguno de ellos puede resolverse si no cambia nuestra actitud, nuestra manera de encarar y transformar la realidad para cooperar genuinamente en aras de la supervivencia de la humanidad. Como escribió en días recientes el compañero Fidel Castro, cito: cualquier persona consciente sabe que las decisiones políticas que entrañan riesgos para el personal altamente calificado implican un alto nivel de responsabilidad por parte de quienes los exhortan a cumplir una peligrosa tarea. Es incluso más duro todavía que la de enviar soldados a combatir e incluso morir por una causa política justa, quienes también lo hicieron siempre como un deber. El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aún a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano. Fin de la cita. Señor presidente, es un hecho que en el último periodo se ha recrudecido el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, y también que se ha intensificado su aplicación extraterritorial en todas las regiones, especialmente mediante la imposición de enormes e insólitas multas por 11.000 millones de dólares contra 38 bancos como el francés BNP Paribas, que realizan transacciones con Cuba y otros países. Los daños económicos acumulados, inmensos para una economía pequeña, alcanzan 1.112.534 millones de dólares, calculados al valor del oro, el cual está siendo manipulado por los creadores del nefasto sistema monetario imperante, que sufre ya los efectos de una crisis insuperable que golpea a los países más pobres. Los daños humanos del bloqueo crecen. Son ya el 77% de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse. Son muchas las convenciones internacionales que lo prohíben, incluida la de Ginebra de 1948 contra el genocidio. Se afecta el ejercicio de los derechos humanos de un pueblo entero, se obstaculiza seriamente el desarrollo económico del país. Aunque nuestros sistemas de atención social y salud logran impedir las pérdidas de vidas, ninguna persona honesta en el mundo ni en los Estados Unidos podría apoyar sus devastadoras consecuencias. Pese a todo, nuestra cultura nacional, la educación y la garantía de derechos e iguales oportunidades nos permiten ser una sociedad instruida y solidaria. Señor presidente, a ambos lados del estrecho de la Florida, los pueblos de Estados Unidos y Cuba han tenido siempre profundos vínculos. A pesar de las sistemáticas campañas de mentiras contra nuestro país a lo largo de medio siglo, el pueblo estadounidense apoyó la devolución a su familia del niño cubano secuestrado en 1999. Cuba ofreció toda la ayuda a su alcance desde las primeras horas ante los terribles actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando miles de aviones no tenían dónde aterrizar, y luego para paliar la falta de antibióticos cuando se produjeron ataques con ántrax en los Estados Unidos. Sinceramente preocupados por los daños que estaba provocando el huracán Katrina en 2005, ofrecimos cooperación médica al pueblo de Nueva Orleans, y de allí surgió el contingente médico
especializado en desastres y epidemias, Henry Reeve, un heroico joven norteamericano que luchó en el siglo XIX por la independencia de Cuba, el cual está ahora desplegado en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Su prestigioso nombre identificó aquel destacamento que en el 2005 asistió a Pakistán a raíz del terremoto y continuó una fructífera cooperación con los médicos militares estadounidenses iniciada en El Salvador después del sismo de 2001 y en Guatemala en los años 2002 y 2003 durante el tratamiento de la oncocercosis o ceguera de los ríos. En el 2010, a raíz del terremoto en Haití, Estados Unidos y Cuba cooperaron igualmente a favor de esa sufrida nación. El gobierno cubano invariablemente compartió con el de Estados Unidos informaciones sobre planes de actos terroristas o atentados dirigidos contra este. Pese a las viejas tensiones y los intentos de extremistas violentos y grupos terroristas de provocarla, no ha habido una guerra, ni han muerto jóvenes norteamericanos en Cuba. Aunque se le ha calumniado, Cuba jamás ha sido una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No hay hostilidad entre nuestros pueblos. Cuba acoge hospitalariamente a los pocos norteamericanos a los que su gobierno permite visitarla o que asumen los riesgos legales de hacerlo, y a quienes vienen a brindarnos ayuda humanitaria, como los Pastores por la Paz, o a estudiar medicina en nuestro país. Son conocidos los sondeos de opinión que muestran el apoyo creciente y mayoritario de absolutamente todos los sectores de la sociedad norteamericana al levantamiento del bloqueo y a la normalización de las relaciones bilaterales. Es particularmente notorio que ello ocurre aún más marcadamente en la Florida, donde también lo confirma la tendencia del voto electoral en las últimas elecciones presidenciales. Figuras políticas de las más diversas tendencias y académicos relevantes reconocen que esta política ha fracasado en sus propósitos y no responde a los intereses nacionales de esa potencia. Basta leer los editoriales del New York Times de las últimas semanas. Líderes religiosos plantean legítimas e inobjetables razones éticas y humanitarias para pedir el cambio. Los norteamericanos reclaman la libertad de viajar al único lugar del planeta al que se les prohíbe hacerlo y el derecho a recibir información directa y personal de la realidad cubana. Organizaciones empresariales y hombres de negocios consideran que el bloqueo perjudica sus intereses económicos. La mayoría de la opinión pública se opone a mantener el rumbo actual y lo expresa de forma cada vez más crítica. La emigración cubana ha sufrido medidas discriminatorias y numerosos obstáculos a la reunificación familiar, los viajes en ambas direcciones, los costos excesivos que se le imponen, la manipulación política e incluso la violencia terrorista, y desea mayoritariamente paz y bienestar para sus familias y su pueblo y vínculos normales con su nación de origen. ¿Por qué alentar el uso ilegal de las tecnologías de la información en vez de autorizar negocios en materia de telecomunicaciones mutuamente provechosos? ¿Por qué impedir la conexión de Cuba a los cables submarinos cercanos, lo que limita y dificulta nuestra conectividad? El bloqueo daña a Cuba, pero daña también
a los Estados Unidos. La absurda y ridícula inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, que sirve para justificar sanciones financieras adicionales, desprestigia a Estados Unidos. Los 16 años de injusta y fraudulenta prisión impuesta a los 3 luchadores antiterroristas cubanos no los han debilitado. Por el contrario, los han convertido en héroes y ejemplo para las futuras generaciones de cubanos y motivo de orgullo para los que, con sus sacrificios, forjaron el camino de la nueva Cuba. La decisión de eliminar el bloqueo sería bienvenida a escala mundial y resultaría una influencia unitaria a favor de la paz y la solución pacífica de los conflictos y las diferencias. Después de las medidas limitadas pero positivas del 2009 y 2011 sobre las visitas familiares, las remesas de los cubanos asentados en su territorio y los viajes de determinadas categorías de ciudadanos estadounidenses para intercambios de diversa índole, se ha ampliado a otros temas el diálogo a nivel técnico y se ha incrementado la cooperación en áreas como el enfrentamiento al narcotráfico, al delito transnacional, al tráfico de personas, en la prevención de derrames de petróleo, en la búsqueda y salvamento de personas, en la seguridad aérea y de la aviación o ante hechos específicos. La reacción de la sociedad norteamericana e internacional a estos modestos progresos ha sido de apoyo y aliento. El presidente Barack Obama tiene todas las prerrogativas constitucionales, sin ir al Congreso, para modificar aspectos determinantes del bloqueo e introducir una dinámica nueva y decisiva en la relación bilateral. Señor presidente, invitamos al gobierno de los Estados Unidos a una relación mutuamente respetuosa, sobre bases recíprocas, basada en la igualdad soberana, los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Podemos intentar encontrar solución a las diferencias mediante el diálogo respetuoso y la cooperación en aspectos de común interés. Podemos vivir y relacionarnos de forma civilizada dentro de nuestras diferencias. Cuba nunca renunciará a su soberanía ni al camino libremente escogido por su pueblo para construir un socialismo más justo y eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional distinto, ni dejará de luchar por el equilibrio del mundo. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, señores delegados, debo pedirles, en esta difícil y especial coyuntura internacional, votar a favor del proyecto de resolución A/69/L4, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, para apoyar la idea de que los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. Muchas gracias.
Contundente el discurso del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla allí en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un llamado a la comunidad internacional a votar a favor del proyecto de resolución cubano que fue ampliamente respaldado por 188 naciones que en la jornada de hoy, como lo han hecho en los últimos 3 años, estuvieron a favor de esa condena contra el bloqueo norteamericano a Cuba. Y lo señalaba Bruno, lo decía también Pedroso Lázaro al inicio de esta mesa redonda, esta votación tiene lugar en un contexto distinto también hacia adentro de los Estados Unidos. El ambiente que se ha visto desde los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas en Estados Unidos, yo creo que marcaron de manera simbólica y singular esta votación de Naciones Unidas. Yo creo, Randy, que tanto la votación en sí misma como el discurso que, como tú dijiste, tiene toda esa contundencia, la denuncia, el gesto cooperativo y la intención, la ratificación de una voluntad y de una intención política de buscar soluciones al conflicto y a las diferencias, unido a los discursos de muchas de los embajadores y de los representantes de los países, debe tener una repercusión mucho mayor hacia lo interno de Estados Unidos, por eso mismo que se venía mencionando. Sí, realmente en los últimos meses se viene verificando una expresión emergente dentro de la sociedad norteamericana a nivel global, porque no son sectores, que son varios sectores, sectores políticos, sectores empresariales, sectores religiosos, sectores estudiantiles, sectores de los medios de comunicación, porque hemos hablado de los 3 editoriales del New York Times en este mes, por ejemplo, que fueron 3 semanas consecutivas pidiéndole a Obama una modificación sustantiva de la política, reclamándole incluso lo que ya Obama, siendo senador por el estado de Illinois en el 2004, había establecido como una premisa, la necesidad de cambiar esa fallida política. Es que hay otros medios de prensa importantes de otras zonas, de Los Angeles Times, el Houston Chronicle, hay varios medios importantes de Estados Unidos que han estado en la reiteración de la necesidad de ese cambio de política, y junto a ello las encuestas que van reflejando, por ejemplo, se hizo una primera encuesta en febrero de este año por el Council de Atlanta y dio resultados tanto hacia el interior de la sociedad norteamericana como de los cubanos americanos. Y ahora en junio la Universidad Internacional de la Florida hizo otra encuesta que refleja casi que 2/3 de los cubanos americanos, por ejemplo, están reclamando ese cambio de política al gobierno, a la actual administración. Yo creo que junto a todo ello, el gesto de Cuba cooperativo, que ya lo tuvo con Haití, lo tuvo con Pakistán cuando el terremoto, lo ha tenido con casi todas las naciones, que en ese gesto de solidaridad, el gesto ahora mismo de ese desinterés de luchar contra el ébola y de brindar toda su cooperación, ha tenido también una repercusión hacia el interior de los Estados Unidos. Y por supuesto, te insisto, habrá que ver, hoy todavía era muy rápido para tener una repercusión de cómo ha podido calar en estos mismos sectores el discurso del compañero Bruno y la propia votación, que es demoledora, porque ha dejado, como decía Pedroso, ha dejado aislado totalmente a Estados Unidos, porque solo va acompañado de Israel, y todo el mundo sabe que Israel es el ahijado o es una extensión de la propia política norteamericana, en este caso hacia el Medio Oriente. Habrá que ver entonces en las próximas horas cuál será la repercusión que tendrá ese incentivo que tiene la lucha contra el bloqueo hoy
en Estados Unidos. Ya de hecho las grandes televisoras norteamericanas han estado reportando este acontecimiento ocurrido hoy en Naciones Unidas, lo han hecho también varios de los medios importantes en sus ediciones digitales y seguro en las ediciones impresas pues también estarán reflejando este importante acontecimiento del día de hoy en Naciones Unidas. Una expresión de la opinión pública norteamericana, de sus sectores empresariales, de su clase política, incluso de voceros del propio gobierno de los Estados Unidos que parece no haber escuchado para nada el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Un discurso que dio ese representante poco antes de la votación que hace recordar páginas pasadas. Nada nuevo en su discurso, nada nuevo en el contenido de su intervención allí, simplemente se podía haber cogido el discurso del año pasado, el 2013, el 2012, y eran exactamente las mismas palabras las que pronunció el representante de Estados Unidos. Yo les propongo escuchar un fragmento de lo que dijo allí la representación norteamericana poco antes de que el mundo le dijera no contundentemente con 188 votos al bloqueo. Como todos los Estados miembros, los Estados Unidos realiza sus relaciones económicas con otros países de conformidad con sus intereses nacionales y sus principios nacionales. Nuestras sanciones contra Cuba, como parte de un esfuerzo general para ayudar al pueblo cubano a ejercer libremente sus derechos humanos y libertades fundamentales y determinar su propio futuro, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios democráticos a los que los Estados Unidos están comprometidos. Entonces nos oponemos a esta resolución. Señor Presidente, el gobierno de Cuba utiliza esta resolución anual en un intento por desviar la culpa por los problemas económicos de la isla de sus propios fracasos. El gobierno de Cuba reconoce ahora públicamente que sus dificultades económicas se deben a políticas económicas que ha adoptado en el último medio siglo. Tomamos nota de los recientes cambios que reflejan este reconocimiento, como los que permiten el libre empleo y la liberalización del mercado, pero la economía cubana no se desarrollará hasta que el gobierno de Cuba permita un mercado de trabajo libre y justo que empodere a los empresarios cubanos independientes, respete los derechos electorales, permita el acceso libre a la información vía la Internet, abra sus monopolios estatales a la competencia privada y adopte una política macroeconómica razonable que contribuya al éxito de los vecinos de Cuba, de América Latina. Señor Presidente, los Estados Unidos sigue siendo un amigo profundo del pueblo cubano. El pueblo cubano sigue recibiendo $2.000 millones de dólares anuales por remesas y otras contribuciones privadas desde los Estados Unidos. Este apoyo ha sido posible por las elecciones políticas de los Estados Unidos. Según Cuba, Estados Unidos es uno de los asociados más importantes de Cuba. En 2013, los Estados Unidos exportaron aproximadamente $359 millones de dólares en productos agrícolas, dispositivos médicos, medicamentos y artículos humanitarios a Cuba. Lejos de restringir asistencia al pueblo cubano, nos orgullece que el pueblo de Estados Unidos y sus empresas estén entre los principales proveedores de asistencia humanitaria a Cuba. Toda esta asistencia y comercio se realiza de conformidad con nuestro programa de sanciones, que se calibra cuidadosamente para permitir y alentar la prestación de apoyo al pueblo cubano. Señor Presidente, los Estados Unidos dan gran prioridad a crear y fortalecer las conexiones entre el pueblo cubano y el pueblo de los Estados Unidos. Los viajes, las remesas, el intercambio de información, la asistencia humanitaria y las políticas en todo este sentido de Estados Unidos, actualizados en 2011, ofrecen al pueblo cubano fuentes
fuentes alternativas de información, les permite aprovechar oportunidades limitadas para el empleo y la propiedad privada y fortalece la sociedad civil independiente. Cientos de miles de estadounidenses que han enviado remesas y viajan a la isla con categorías de propósito por viaje, propuesto por el presidente Obama, sigue siendo los mejores embajadores para nuestros ideales democráticos. No, Lázaro, si quitáramos al joven diplomático que está al lado del representante, creo que sería el mismo videotape del año pasado, ¿no? Sí, fíjate que los dos jóvenes que están ahí, ni ellos mismos se creen lo que está diciendo el embajador Goddard, que es como se llama, Ronald Goddard, que es como se llama este embajador. Que le ha tocado durante varios años va a quedar en la historia de las Naciones Unidas como el hombre gris que le encomendaron la tarea de defender lo indefendible. Porque fíjate, este hombre ha pronunciado ese discurso fuera de contexto. Él está fuera del contexto de lo que está ocurriendo ahí en las Naciones Unidas y de lo que está ocurriendo en su propio país. Parece que han escuchado a los 23 que hablaron antes que él. Antes que él, ni se leyó los editoriales, ni ha escuchado las opiniones de los políticos. Lo está diciendo de una manera opaca. No hay bombas, como decimos los cubanos, no hay bomba para defender algo que es indefendible, y él está convencido de eso. Lo que está cumpliendo es su papel. Creo, Randy, que como tú decías, o Pedroso, si quitamos solamente una ligera mención que hizo de reconocimiento a Cuba en la lucha contra el ébola, si quitamos eso, todo lo demás es lo mismo que dijo el año pasado, que dijo el anterior año, que dijo el otro año. Son los mismos argumentos, es el mismo camino trillado, y no hay ninguna capacidad de respuesta a lo que dice Cuba y a lo que le está diciendo el mundo entero, porque hasta sus aliados más cercanos le están planteando que esa política es fallida y que hay que cambiarla. El discurso fue realmente tan manido, burocrático, repetitivo para el contexto de Naciones Unidas que Cuba ni se tomó el trabajo de replicar el discurso norteamericano. Si se dan cuenta, no hubo réplica de Cuba a este discurso. No hacía falta, porque las 23 naciones que hablaron antes de Estados Unidos, las más de 15 que lo hicieron después de la votación, dieron argumentos suficientes para desbaratar este discurso que el representante norteamericano llevó a Naciones Unidas y que, como se señalaba aquí, desconoce lo que está diciendo la opinión pública norteamericana, lo que están diciendo sus principales medios de comunicación, lo que está diciendo la clase política de ese país y lo que están diciendo incluso voceros del gobierno de los Estados Unidos. Un reflejo fiel de cómo ha quedado varado en el tiempo, anacrónico y además rechazado mundialmente el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Naciones de diversos continentes, representantes de organizaciones regionales, pues fueron la mejor respuesta a esta intervención de Goddard en el seno de Naciones Unidas. Yo les propongo escuchar un primer fragmento de alguna de las intervenciones, las más de 30 intervenciones que se hicieron en la jornada de hoy, antes y después de la votación en Naciones Unidas. Señor presidente, Nicaragua una vez más condena el inhumano y criminal bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba. Exigimos su fin inmediato. Exigimos regresen el territorio ocupado de Guantánamo, que liberen inmediata e incondicionalmente a los 3 de los 5 héroes antiterroristas cubanos, que desistan de las recientes acciones inmorales, ilegales y encubiertas llamadas Zunzuneo, y que eliminen de inmediato a Cuba de la tal lista de países que auspician el terrorismo y que no es más que una justificación de Estados Unidos de América para recrudecer sus prácticas y políticas agresivas en contra de Cuba. Señor presidente, lamentablemente y a pesar de lo que hemos escuchado hoy en la mañana en esta asamblea, acabamos de escuchar nuevamente al mismo delegado de Estados Unidos argumentar las mismas incongruencias y falacias de todos los años para justificar su criminal política del bloqueo. Una vez más, pretenden confundir a esta asamblea
con sus trillados argumentos que ya a nadie convencen, reflejo de esas políticas obstinadas y obsoletas, de su egoísmo, prepotencia imperial y su excepcionalismo. Nicaragua votará nuevamente a favor de la resolución e insta al resto de la comunidad internacional a que una vez más se manifieste a favor de Cuba y en rechazo a estas políticas, sus pretensiones y justificaciones, y a continuar caminando junto a Cuba en solidaridad, unidos en la cooperación, de la mano en la lucha para erradicar las desigualdades que aquejan a nuestros pueblos, como la pobreza, por la salud, la educación, por la felicidad y el buen vivir de todas y todos. Para terminar, quiero citar las palabras de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, quien refiriéndose al bloqueo dijo, y cito, «Es tiempo de terminar con el bloqueo. La situación ha cambiado. Hasta en los mismos Estados Unidos, la mayoría de la población está en contra del bloqueo. Están las condiciones creadas para que el presidente Barack Obama se decida a dar ese paso, aunque vaya en contra del sistema. Cada día está más claro que Cuba no está aislada del mundo, que es la política norteamericana la que está sola y aislada. Esa es la realidad». Fin de la cita. Señor presidente, ojalá Estados Unidos decida rectificar sus políticas y termine su autoaislamiento. Lo invitamos, delegados de Estados Unidos, gobierno de Estados Unidos, a unirse a la comunidad internacional y acompañarnos para poner fin a un pasado y construir un futuro de amistad, cooperación y respeto mutuo. Belarus una y otra vez ha recalcado el carácter inaceptable del uso de medidas económicas de coerción y considera que las sanciones económicas son un método para ejercer presiones políticas sobre un Estado soberano. La imposición por parte de Estados Unidos de sanciones económicas contra Cuba vulnera la Carta de las Naciones Unidas y muchos otros compromisos internacionales y crea obstáculos artificiales. Las sanciones unilaterales y medidas de coerción económicas contra un Estado independiente son contraproducentes y podrían dar lugar a atizar las tensiones en las relaciones entre los Estados soberanos y también en el escenario internacional en general. Esta situación es deplorable por dos motivos principalmente. Primero, debido a que la demora en la resolución de esta cuestión sigue socavando la credibilidad y la legitimidad de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es la preservación de la paz y la seguridad mundiales, el fomento de los derechos humanos y la justicia social, al igual que el adelanto de la prosperidad económica para todos. Cada resolución o decisión de este augusto órgano que queda por aplicarse es un fracaso para todos sus miembros. En segundo lugar, es lamentable que un país amigo y fundador de esta organización mundial siga haciendo caso omiso de los pedidos reiterados formulados por la aplastante mayoría de las naciones de esta sala, que piden que cese de manera inmediata y condicional el bloqueo contra Cuba. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contribuye a los problemas económicos de Cuba, afectando el nivel de vida de los cubanos, con consecuencias también en la esfera humanitaria. El levantamiento del bloqueo de Estados Unidos facilitaría la apertura de la economía cubana para beneficio del pueblo cubano. Una vez más, rechazamos todas las medidas unilaterales contra Cuba que afectan a los intereses de terceros países y por lo tanto vulneran las normas del comercio internacional. Este bloqueo sigue en vigor como si nada hubiera pasado, como si el debate acerca del derecho internacional sobre la Carta de las Naciones Unidas no sean más que palabras hueras. El hecho de que un número aplastante de estados haya aprobado este proyecto de resolución es prueba de que todos los estados miembros consideran que este embargo es ilegítimo y se debe levantar. El hecho de que únicamente Israel junto con Estados Unidos haya votado en contra de esta resolución demuestra
que una vez más hace caso omiso del derecho internacional. El año pasado, señor presidente, 188 Estados miembros votaron a favor de esta resolución. Este año también son 188 estados los que acaban de votar a favor de la resolución. Una prueba irrefutable de que la batalla para levantar este bloqueo la reconoce y la apoya la gran mayoría de la comunidad internacional. Por lo tanto, este bloqueo debe levantarse con carácter inmediato y sin condiciones. Mi país se suma a la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas en apoyo al pueblo cubano en esta lucha, y como miembros de las Naciones Unidas deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a Cuba a reivindicar el derecho legítimo a integrarse en la economía del mundo. Sin embargo, y a pesar de esto, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo, Cuba logra mantener su protagonismo y liderazgo en varias esferas de la cooperación y solidaridad internacionales. No podemos dejar de destacar los aportes cubanos en materia de salud y la reciente decisión del gobierno cubano de entrenar y enviar a centenares de médicos al África Occidental con el propósito de contribuir, poniendo en riesgo sus propias vidas en las tareas de tratamiento del virus del ébola, es un ejemplo de la solidaridad de ese pueblo que no se da por vencido. Bueno, eran algunas de las intervenciones en la jornada de hoy, en esa condena unánime, casi unánime del mundo al bloqueo, solo pues respaldado por Estados Unidos e Israel. Una jornada que por supuesto tiene de hecho amplia repercusión en América Latina, y tengo el placer de ahora tener contacto telefónico con la hermana República de Argentina. Allí está la querida colega, excelente periodista y también escritora Estela Caloni. Buenas noches, Estela. Buenas noches. Estamos muy conmovidos escuchando todos los discursos extraordinarios que ha habido, y sobre todo el hecho real de que no solo cada uno de los gobiernos, sino bloques como la CELAC, como el CARICOM, como la Unión Africana, es decir, de todo el mundo, es decir, es tan evidente a lo que se agregan todos los pedidos que, inclusive pensando en los propios intereses norteamericanos, algunos medios de Estados Unidos importantes como el New York Times han hecho en los últimos tiempos. Porque lo que te está diciendo también es que el bloqueo, uno puede dar las cifras o decir ese $1 billón de dólares y lo que no, pero cuando uno se da cuenta del enorme esfuerzo que ha hecho Cuba para estar en las primeras listas del mundo, en educación, en salud, en cultura, en los temas, en el tema de la solidaridad internacional a un nivel único en la historia, el reconocimiento que se ha tenido, por ejemplo, en el campo educativo, Randy, en salud, en todo esto, lo que ha costado a Cuba, porque una cosa es decirlo y otra cosa es pensar en qué significa el bloqueo de este medio siglo, que es un sitio de guerra, en realidad es un sitio, es un país sitiado, pero también, además del daño que hace el pueblo cubano, que es violenta todos los derechos del pueblo cubano, los derechos internacionales, las leyes internacionales, e inclusive violenta la voluntad de los países que quisieran tener un comercio justo con Cuba. Y en el plano de la salud podemos rápidamente, porque yo sé que los tiempos son muy cortos, recordar qué significa el hecho de que en un país donde la salud es para todos, es gratuita y es para todo el pueblo cubano, en un país que además ha llevado estas misiones de salud por el mundo, ese país no pueda comprar los equipos que necesita en el mundo, los equipos para diagnóstico, otro tipo de insumos, una cantidad de instrumentos de medicina que se necesitan en cifras que son increíbles,
porque se tiene que, para conseguir algo, se tiene que gastar como 10 veces más a veces que en otros países. Si la gente, los pueblos piensan que para comprar un aparato en algún país necesita hacer todo un esquema de cómo va a transitar eso hacia Cuba, con lo que significa pasar por puertos. Las empresas que venden a Cuba también se ponen en una situación, como hemos visto en los últimos tiempos, de castigo de Estados Unidos, de grandes sumas que le piden como indemnización por haber incumplido las leyes del bloqueo. Y ese trámite de todo el tiempo que transcurre para llegar a Cuba, un aparato que se necesita en forma urgente para la salud del pueblo cubano, ¿cómo llega ese aparato? Solo describirle a alguien, y sería muy bueno hacer precisamente una presentación sobre el bloqueo, de cómo, así como los pueblos del mundo pueden entender del daño infinito, profundo, inhumano, ilegal, inmoral que significa este bloqueo para el pueblo cubano y para el mundo entero, porque también se viola esto que había dicho yo antes, la voluntad de cualquier país de comerciar con Cuba, ¿no? Hay que ver, es un daño social y humano enorme el que se ha registrado en Cuba a través de este medio siglo. Y uno que ha estado en Cuba ha visto en los momentos tan difíciles el sacrificio enorme de todo ese pueblo para mantener esas conquistas sociales únicas en el mundo que se lograron en Cuba. Yo he estado viendo como en algunos lugares, como el Centro de Genética Médica, no sé si ese es el nombre completo, pero yo me acuerdo toda la cantidad de equipos que necesitaban, reactivos que necesitaban, no solo para el diagnóstico, sino para la prevención de enfermedades genéticas y que no puedan llegar. Por ejemplo, la biología molecular y tantos otros adelantos que Cuba ha realizado a expensas de toda esta situación y con un enorme sacrificio y heroísmo de todo el pueblo cubano. Muchísimas gracias, Estela, por este contacto desde Argentina, y te agradezco, por supuesto. Es un ejemplo para todos nosotros, y nosotros acá estamos todos muy felices de que el mundo entero, casi el mundo entero, salvo 2 países, están diciéndole basta a este bloqueo inhumano, inmoral, ilegal, y por favor dejen vivir al pueblo cubano. Muchísimas gracias, Estela, le reitero, por este contacto con nuestra mesa redonda y por supuesto por esta emoción transmitida también desde la solidaridad permanente de una periodista como usted, de una luchadora por los derechos de nuestros pueblos, que ha estado permanentemente al lado del pueblo de Cuba. Gracias a usted por este contacto con nuestra mesa redonda. Bueno, y precisamente esta conversación con Estela Caloni me lleva, Pedroso, a reflejar de alguna manera, a escuchar su opinión sobre la importancia que ha tenido por segunda vez que la CELAC haya estado presente en estos discursos antes de la votación de Naciones Unidas, y cómo América Latina en su conjunto ha ido articulando un discurso contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Mira, Randy, efectivamente, primero tendría que decirte que la CELAC es la concreción de las aspiraciones más altas de América Latina y el Caribe. Y en ese contexto, el hecho de que la CELAC haya ido articulando un discurso, una posición en relación con el tema del bloqueo, también es expresión de esas aspiraciones de la región. Yo te diría que el tema del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, como el tema de la exclusión de Cuba de los mecanismos regionales, es un tema de una altísima preocupación para la CELAC. Es importante mencionar que todo esto viene acompañado
de pronunciamientos que se han ido construyendo desde el propio surgimiento de la CELAC, recuerdo en la cumbre fundacional de la CELAC, pero también en la primera cumbre de Santiago y en la segunda cumbre efectuada, como recordaremos, acá en La Habana en el mes de enero, donde se adoptó una declaración especial en contra del bloqueo y la extraterritorialidad de estas medidas de tipo unilateral. Más recientemente, en la reunión de cancilleres al margen del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, también la CELAC volvió a adoptar un pronunciamiento, en esta ocasión ya más dirigido contra la persecución financiera contra Cuba y el impacto de esta persecución financiera en las transacciones internacionales de Cuba y también en relación con el comercio con terceros países. Es decir, no solo el impacto de cara a la economía cubana, sino también lo que tiene que ver con la extraterritorialidad de la persecución financiera y el hecho de que los Estados Unidos haya incrementado, digamos, el carácter punitivo de la aplicación de su política de bloqueo contra Cuba al adoptar una serie de medidas y acciones sin precedentes contra entidades, compañías, bancos de terceros países. Entonces, en ese contexto, reitero, es muy importante, muy significativo, porque no es ya la posición, digamos, de los países individuales, no es la posición, digamos, de Mercosur, que también volvió este año a reiterar su posición, ni la posición de CARICOM, que también tiene un alto valor para nosotros, sino que creo, y haciendo el paralelo, no sé si tendremos la oportunidad de ver la intervención del representante de Brasil, pero ese representante dijo, y está muy claro, en el plano regional hay un consenso en que no puede volverse a dar una nueva cumbre de las Américas si no está Cuba. Yo creo que eso es en definitiva, en esencia, lo que encierra, digamos, este consenso en la CELAC. Y es muy relevante porque en la primera cumbre, en la segunda cumbre celebrada aquí en La Habana, la CELAC adoptó una declaración, una proclama especial declarando América Latina y el Caribe como zona de paz. Y creo que eso también es muy relevante en relación con el tema del bloqueo, porque el hecho de declarar América Latina como zona de paz significa, primero que todo, el respeto a la soberanía y a la integridad de todos los países de la región, el respeto a la igualdad soberana, el respeto al derecho de todos los pueblos de la región a decidir libremente su destino, y justamente el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba es la antítesis de todo eso. Por tanto, te reitero que pienso que es sumamente importante que la CELAC, como foro que expresa las más altas e importantes aspiraciones regionales, consolide y construya esta posición que expresa los más anhelados sentimientos de América Latina y el Caribe en su conjunto. Una comunidad que se ha expresado unida hoy en Naciones Unidas y que ha hecho pues visible ese rechazo de América Latina al bloqueo, y también que ha aclamado, como lo hizo el representante de Brasil, porque no haya una cumbre de las Américas más sin la presencia de Cuba. A propósito de eso, estamos recibiendo la noticia hace unos minutos de que el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, recibió en la tarde de este martes a la excelentísima señora Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Y durante el diálogo esta tarde, Raúl y Alicia Bárcenas hablaron sobre las relaciones de cooperación entre Cuba y la CEPAL y la voluntad común de continuar profundizándolas. Y en tal sentido, Bárcenas Ibarra manifestó que constituye un honor poder acompañar a Cuba en el proceso de actualización de su modelo económico, y ratificó el interés de la CEPAL en brindar toda la ayuda posible. Igualmente intercambiaron sobre importantes temas de la actualidad internacional y regional, entre ellos la integración latinoamericana y caribeña. Raúl fue acompañado por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. A propósito de ello, Alicia Bárcenas estuvo ayer acá en nuestro estudio, conversó con nuestra colega Arlene Rodríguez de Rivet para una entrevista que le solicitamos y que tendremos íntegramente el próximo lunes aquí en nuestro programa, pero yo les propongo ver un fragmento de esa entrevista en la que la secretaria ejecutiva de CEPAL habla precisamente sobre el tema del bloqueo.
Bueno, lógicamente nosotros desde CEPAL vemos que el bloqueo ha sido yo diría muy perjudicial para Cuba, sobre todo en sus inicios. Cuba ha hecho un esfuerzo tan grande, su gente, su población, por salir adelante, y lo ha hecho. Y yo diría que Cuba ha logrado avances importantísimos a pesar del bloqueo, y más bien creo que hoy la comunidad internacional comprende muy bien que Cuba necesita estar a plenitud de sus capacidades insertado en la economía mundial. De hecho, yo diría que hay un consenso, y en esta región en particular, de que necesitamos a Cuba en todos los frentes. Y por eso nosotros desde CEPAL vemos que el bloqueo le ha costado mucho a Cuba. Al 2011 teníamos cifras de más de $100.000 millones de costo económico. Creo que además el costo no solamente ha sido para Cuba, sino hoy por hoy creo que para Estados Unidos mismo. Es decir, Estados Unidos está perdiendo una oportunidad de lo que está pasando en este país y de poder ser parte de un proyecto tan interesante como el que está llevando adelante Cuba. Para mi manera de ver, creo que hay mucha gente en Estados Unidos que está consciente de que ha llegado el momento de terminar con este bloqueo. Creo que las naciones todas se han pronunciado en favor de que este bloqueo se levante cuanto antes, y en esta región, por supuesto, hay unanimidad. Bueno, escuchaban a Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de CEPAL, hablando precisamente sobre el tema del bloqueo y la expresión de cómo se ve desde ese organismo las afectaciones que el bloqueo ha provocado a Cuba. Les propongo ahora escuchar otro bloque de las intervenciones que ocurrieron hoy en Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales, grupos regionales y también países a título individual que hablaron en esa larga lista de más de 30 oradores, casi 40, que hubo en la jornada de hoy en Naciones Unidas. Las medidas extraterritoriales impuestas por el bloqueo violan la igualdad, soberanía de los estados, la no intervención en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación como principios fundamentales en la conducta en la realización de asuntos internacionales. Señor presidente, durante 50 años los Estados Unidos han cercado los límites del pueblo al acceso a la alimentación, medicamentos, educación, etcétera. Sin embargo, tiene repercusiones enormes no solo para el sector financiero, banquero, comercial e inversión de la economía cubana, sino también en la nutrición y cultura. Las sanciones económicas contra Cuba han costado al país 3.900 millones de dólares en comercio exterior en el último año, ha elevado la estimación del daño económico a 116.800 millones de dólares a lo largo de 55 años. Estados Unidos ha ignorado deliberadamente los llamados de la comunidad internacional, instándole a tomar las medidas necesarias para poner fin a esta política inmoral. Con su actitud despreciativa de la opinión mundial, los Estados Unidos se han convertido en el estado más aislado del mundo. El bloqueo es una acción agresiva que tiene como fin el derrocamiento del gobierno de Cuba y como tal viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Los Estados Unidos así pierden toda autoridad para convertirse en acusadores de otros países del mundo. Venezuela reitera su más enérgica condena a la promulgación y aplicación de legislaciones contrarias al derecho internacional, como las leyes Torricelli y Helms-Burton. Este es el 23º año consecutivo en que la Asamblea examinará esta resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Nos reunimos aquí nuevamente porque los Estados Unidos ha ignorado la voluntad abrumadora de la comunidad internacional que este bloqueo que se levante. El bloqueo impuesto contra Cuba por los Estados Unidos viola los derechos del pueblo de Cuba en todos los sectores sociales y es un obstáculo prolongado a su derecho como país a desarrollarse. El futuro de los niños cubanos sigue oscurecido por la legislación draconiana que impone el bloqueo, que no reconoce
la soberanía y la responsabilidad de los Estados de proteger a los ciudadanos con arreglo al derecho internacional. Desde la adopción de la resolución 4719 del 24 de noviembre de 1992, Colombia, como la totalidad de los países de América Latina y el Caribe y la inmensa mayoría de los Estados miembros, ha expresado su apoyo a Cuba votando favorablemente la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Este apoyo se vio reflejado en los 188 votos a favor con los que se adoptó la resolución 688 en la sesión de la Asamblea General del año pasado, que enfatiza la necesidad de poner fin a esta política de más de 50 años, como lo ha expresado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en repetidas ocasiones. Además de los impactos adversos de las medidas unilaterales sobre el pueblo cubano, la naturaleza extraterritorial de esas medidas demuestra contradicción con los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y la libertad de comercio y navegación. Consideramos sus efectos inaceptables, muy especialmente cuando tienen impacto sobre la ayuda humanitaria. Señor Presidente, bloqueos y embargos unilaterales, además de ilegales ante la Carta de Naciones Unidas, hieren los derechos humanos, el derecho humanitario y de refugiados, al perjudicar las poblaciones, mujeres y niños, que deberían proteger en carácter prioritario, especialmente los segmentos más pobres y vulnerables. Brasil da la bienvenida a los progresos de Cuba en actualizar su modelo económico. Para continuar en ese camino se hace necesario el apoyo de los socios de cerca y de lejos. La cooperación con Cuba, sin embargo, es sistemáticamente dificultada por un embargo económico ilegal, ilegítimo y deshumano. Señor Presidente, existe hoy un consenso entre latinoamericanos y caribeños en cuanto a la imposibilidad de futuras cumbres de las Américas sin la participación de Cuba. No hay Américas sin la plena participación de Cuba en todos los ámbitos de las relaciones regionales. Y Brasil votará a favor de la resolución sobre el fin del embargo a Cuba. Zambia ha venido apoyando y votando y hablando a favor de esta resolución durante más de las 2 décadas que lleva la Asamblea General estudiando el tema. Hoy una vez más reafirmamos nuestro pleno apoyo al proyecto de resolución al 69L4. Zambia sigue sumamente preocupada ante el hecho de que después de 52 años de embargo y 22 resoluciones consecutivas de la Asamblea General donde se ha pedido poner fin a las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, poco haya cambiado en el terreno. En respeto a las normas del derecho internacional, incluyendo el voto anual aplastante en esta Asamblea, Zambia insta firmemente al gobierno de los Estados de América que levante el embargo. Una amplia repercusión internacional está teniendo ya la votación de Naciones Unidas contra el bloqueo. El sitio de Google, en su versión en español, refleja más de 260 artículos en diversas publicaciones internacionales que están refiriéndose a la victoria de Cuba y del mundo hoy contra el bloqueo. Las agencias EFE, AFP, Reuters y Tartas, AP, Notimex e IPS pues están replicando en diversos medios sus cables que reflejan la resolución hoy en Naciones Unidas contra el bloqueo. En Estados Unidos, la televisora Fox News titula Asamblea General de la ONU condena el embargo estadounidense sobre Cuba por 23º año consecutivo. ABC News, Asamblea General de la ONU condena embargo de Estados Unidos contra Cuba, y asimismo titula también la versión digital del diario The Washington Post. En América Latina, los diarios colombianos El Tiempo y El Espectador, también El Universal de Venezuela, Noticias 24 en ese propio país, El Universo de Ecuador,
La Jornada de México, La Razón de Bolivia, la televisora latinoamericana Telesur, la agencia venezolana de noticias, también la agencia argentina Telam, el diario Página 12 de Argentina. Están hablando de que la ONU volvió a exigir el fin del bloqueo a Cuba. En España, el diario El Público, también El Mundo, el diario El Economista, la agencia Europa Press están reflejando este resultado. La BBC de Londres, la televisora alemana Deutsche Welle y también Russia Today y Hispan TV han estado reflejando en las últimas horas el resultado de esta votación abrumadora del mundo condenando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. A propósito de esa repercusión internacional, quiero ir ahora a través de la línea telefónica hasta Naciones Unidas. Tengo al habla con esta mesa redonda al excelentísimo embajador de nuestro país en Naciones Unidas, el compañero Rodolfo Reyes, a quien le doy la bienvenida a nuestra emisión. Buenas noches, Rodolfo, y me gustaría pues escuchar de primera mano tu impresión de lo que ocurrió hoy allí en la sala de Naciones Unidas, la repercusión que ha tenido en el organismo internacional y la manera en que diversas delegaciones pues acogieron esta abrumadora votación. Bueno, un saludo, Randy, a ti, al resto de los panelistas y a todos los que siguen la mesa redonda. Una gran victoria del pueblo, el impacto fue tremendo. Hay que destacar que realmente la imagen de Cuba, de nuestro pueblo, se encuentra en un nivel muy alto en estos días ya, incluso antes de la votación, por la labor de nuestros médicos, de nuestros héroes de la salud, que se encuentran prestando sus servicios y salvando vidas en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea. Hoy realmente ha sido un momento adicional, un nuevo paso en toda esta batalla que ya transcurre por 23 años y donde realmente hemos sostenido el máximo de votos que podíamos alcanzar de acuerdo a las características de la composición de la Asamblea General. Una gran calidad de los discursos, un gran apoyo y aún más espontáneo, genuino y realmente te diría que muy franco. Saludo al final de la sesión a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, compañero Bruno Rodríguez. Realmente al escaño de Cuba vinieron muchos amigos, muchos embajadores. Hay que destacar que realmente este apoyo a Cuba fue confirmado por la presencia en la sala de las delegaciones a muy alto nivel. Intervinieron en el debate muchos embajadores y otros tantos estuvieron allí en el momento de la votación y fueron a saludar a nuestro ministro en representación, por supuesto, de toda Cuba, de todo nuestro pueblo y la dirección de nuestra revolución. Rodolfo, decíamos que esta votación ha tenido lugar en un contexto además de creciente rechazo dentro de la sociedad norteamericana al bloqueo y ya veíamos los primeros reflejos en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos a esta votación. Suponemos que este llamado internacional tendrá quizás más que en otras ocasiones también repercusión hacia el interno de Estados Unidos. Esto que señala es correcto, es muy real en todos los Estados Unidos. Varios diarios de distintas partes del país han estado reflejando este mayoritario apoyo que existe, como expresaba el ministro, en los más distintos sectores de la sociedad norteamericana, esa exigencia de cambio de la política de acoso, de castigo y de hostigamiento, de hostilidad a Cuba. Realmente esto es marcado, pero aún más en el caso de Nueva York ya se han producido 3 artículos editoriales del periódico que de una u otra manera han pedido el cambio de la política hacia Cuba o han reconocido de una manera muy elogiosa la labor de nuestros médicos y el papel de Cuba en el combate al ébola. Hoy mismo salió otro artículo confirmando toda esta línea y por eso, como tú señalabas, realmente incluso en el orden mediático era la expectativa es muy grande y realmente por eso sorprendió, por ejemplo, la intervención del representante de los Estados Unidos, lo cual no se corresponde con la realidad que se ha apreciado en la opinión pública norteamericana. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por este contacto en medio de la alegría que supongo haya en toda nuestra misión diplomática allí en Naciones Unidas por este resultado. Es el resultado de la resistencia de un país, de la posición permanente de Cuba, del acompañamiento internacional, pero también es el resultado de ese trabajo que todos los días ustedes hacen allí en Naciones Unidas defendiendo nuestras posiciones. Así que la felicitación en nombre de todo nuestro pueblo a ustedes por este día histórico. Trasladaré estas felicitaciones al colectivo y reciban todos ustedes también
nuestro saludo y nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, ya que, como señalabas, es una victoria colectiva y solo un pueblo trabajando juntos y todas las instituciones trabajando en equipo, y solo una labor como la que realizan nuestros internacionalistas, como la que realiza nuestro pueblo cada día, puede permitir que resultados como este sean posibles. Entonces, sobre todo, una felicitación a nuestro pueblo. Gracias, Randy, y trasladaré tu mensaje. Gracias, Rodolfo. La Asamblea General está votando ahora el proyecto de resolución A69L4 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por favor, todas las delegaciones confirmen que sus votos están acertadamente reflejados en el tablero. Se ha completado la votación, se cierra la máquina. El resultado de la votación es el siguiente. A favor, That's yes, 188. Those against, 2. 2 votos en contra. Abstentions, 3 abstenciones. Draft resolution. Queda aprobado el proyecto de resolución A69L4. Adopted. Bueno, momento histórico sin duda el que se ha vuelto a vivir hoy en Naciones Unidas, y también pues una expresión de lo que piensa la comunidad internacional frente a las posiciones que aún en medio de lo que se dice la opinión pública norteamericana, Lázaro, sigue refrendando una contrarrevolución también perdida en el tiempo, que ha estado en estos días pues rechazando los editoriales del New York Times o llamando a que el mundo se sume a ese bloqueo contra Cuba. Mira, le está dando la espalda a la realidad. Hoy, precisamente en Estados Unidos, de los 50 estados de la Unión, el estado que más es favorable al cambio de la política es precisamente la Florida. ¿Quién hubiera podido decir, estamos una semana de las elecciones parciales para las legislativas, algunos gobernadores? ¿Quién hubiera podido imaginar que 2 hombres del establishment, como es Charlie Crist y Rick Scott, que son los candidatos a gobernadores de la Florida, tuvieran en su debate el tema cubano, y que uno de ellos está en posición encontrada, que uno de ellos está llamando a cambiar la política? Incluso había anunciado que iba a venir, su intención de venir a Cuba, porque está planteando realmente la necesidad que muchos sectores de esa comunidad plasman constantemente en sus criterios, los empresarios, los políticos, las personas de diversa índole, sobre todo en la Florida. Y yo creo que la editorial que fue de la Junta Editorial, no es un editorial de un periodista, es de la Junta Editorial del periódico, del New York Times, lo decía claramente. Las posiciones de esta gente son visceralmente personales en su política contra Cuba, y no pueden seguir, como decía el editorial, no pueden seguir anclando la política exterior norteamericana en un curso que ha generado tensión en las relaciones de Washington con sus vecinos. Una editorial que incluso ridiculiza a la propia Ileana Ross y le dice que está anclada, prácticamente le dice que es una analfabeta política porque no sabe lo que está ocurriendo en Cuba. Eso no se veía hace muy poco tiempo atrás en la mainstream, en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Me quedan apenas 2 minutos y quisiera remarcar un asunto que me parece importante, Pedroso, y es el hecho de que hablaron 39 naciones, 38 a favor, 1 sola en contra, Estados Unidos. ¿Qué refleja eso? Además de que 188 países hayan acompañado este rechazo mundial al bloqueo.
Randy, me parece que sin lugar a dudas eso refleja el consenso de la comunidad internacional. Refleja que es un tema de la más alta preocupación para la membresía de las Naciones Unidas en su conjunto. Le quiere decir a los Estados Unidos, además, de que este no es un tema bilateral, es un tema que concierne a toda la comunidad internacional, porque también viola la soberanía del resto de los estados, viola la igualdad soberana de los demás estados, viola los principios que rigen el comercio internacional y por tanto la comunidad internacional siente la necesidad de que esto quede claramente plasmado, claramente reflejado en una votación que no tiene lugar a duda. Yo te diría que entre las resoluciones que son adoptadas por votación en las Naciones Unidas es muy difícil encontrar otra resolución que tenga tal grado de universalidad en su adopción, o sea, con la excepción de los 2 votos conocidos. El resto es la comunidad internacional actuando al unísono, hablando con una sola voz. Bueno, creo que ese es el mensaje que se transmitió hoy desde Naciones Unidas. Un rechazo contundente al bloqueo, una demostración de que es una política obsoleta, una política que es rechazada de lleno por la comunidad internacional, y el discurso de Estados Unidos hoy allí quedó anclado en el pasado. Una jornada histórica la que se vivió hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, una jornada histórica también para los cubanos, que hoy hemos recordado a Camilo Cienfuegos, la imagen del pueblo, el guerrillero que también pues se convirtió en la imagen de los cubanos que se decidieron a darle la independencia y la soberanía a este país, lo mismo que seguimos defendiendo 55 años después. Le agradezco a Pedroso y a Lázaro por haberme acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda y me despido con estas imágenes del día. El tributo del pueblo cubano a Camilo Cienfuegos en una jornada en la que Cuba y el mundo le han vuelto a decir no al bloqueo. Muy buenas noches. Seguimos en combate.